Hablamos del cambio climático. Muchas voces se alzan en el mundo para luchar contra el mismo. El Papa, ya con Laudato Si, fue uno de ellos. Ahora volvió a pedir a los líderes leyes más precisas. En una reunión en Roma con parlamentarios que preparan la cumbre climática de la ONU COP20 de Glasgow, el Papa Francisco pidió leyes urgentes, sabias y justas para promover acciones hacia una conversión ecológica y educativa. El mensaje del Papa fue muy claro, pidiendo a los gobiernos que adopten medidas para poder detener el calentamiento global, es decir, la temperatura media del ambiente, y que también impulsen acciones valientes que promuevan la cooperación internacional. Il male che stiamo procurando al pianeta non si limita più ai danni sul clima, sulle acque o sul suolo, ma ormai minaccia la vita stessa sulla Terra. Pidió que se promueva el respeto al medio ambiente a través de medidas como la transición al uso de energías limpias o a la adopción de estilos de vida, producción y consumo sostenibles. Di fronte a questo non basta ripetere affermazioni di principio che ci facciano sentire a posto perché tra le tante cose ci interessiamo anche all'ambiente, no. La complessità della crisi ecologica infatti esige responsabilità, concretezza e competenza. En este sentido, Misiones es una provincia que toma estas medidas porque, además de contar con un Ministerio del Cambio Climático, es la provincia que más leyes ha sancionado en materia ambiental en los últimos 20 años. Por nombrar algunas de ellas, la Ley de Prohibición de Uso de Bolsas Plásticas, la Ley de Corredor Verde y la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Es un gusto para nosotros poder conectarnos una noche más para compartir con ustedes temas importantes, temas espirituales, temas proféticos que nos ayudan a despertar y a ver en los tiempos en los que estamos viviendo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y es un gusto también dar la bienvenida a los expositores del día de hoy. Pues el día de hoy tenemos a nuestro hermano Nelson Berrú. Bienvenido, hermano Nelson. Tenemos a Andrés Aguilar, una bienvenida. Y tenemos a nuestro hermano Galo Salazar también. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión que, como pueden ver en el título, vamos a hablar de un tema en boga, de un tema importante y de un tema que nuevamente ha levantado las alarmas. Y este tema es el cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con las profecías bíblicas, con nuestra vida, con cada uno, cómo nos afecta y cómo nos afectará de aquí a poco tiempo? Vamos entonces a tratar este tema importantísimo y para iniciar quisiera que nos acompañen nuestra estimada audiencia a hacer una oración. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos participar de una transmisión más. Y asimismo te pedimos, Señor, tu dirección en este momento, que el Espíritu Santo ilumine, que el Espíritu Santo instruya, Señor, que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, Padre. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir dando inicio y quisiera comenzar leyendo una cita bíblica muy conocida por nosotros, que está íntimamente relacionada con el tema de hoy, la cual se encuentra en Lucas 21 del 25 al 27, y dice la palabra de Dios: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Hemos estado escuchando noticia tras noticia sobre el impacto del cambio climático en nuestro mundo. Huracanes, terremotos, erupciones, sequías, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En estos últimos meses ha sido el pan de cada día. Los medios de comunicación hablan mucho sobre esto. Las grandes potencias del mundo están tomando cartas en el asunto. Hace unos pocos meses nada más se dio la reunión del COP27, ¿verdad? De la cual
Creo que cada uno de los expositores aquí ha hablado en algún momento y en esta reunión del COP27 pues se pusieron muchos puntos en la mesa y entre ellos prioridad el cambio climático. Entonces los gobiernos, las entidades, las autoridades de todo el mundo, las élites, están hablando sobre el cambio climático, algunos desde diferentes enfoques, ¿no? Algunos desde la parte económica, otros desde la parte social y otros inclusive desde la parte religiosa. Entonces, en medio de toda esta convulsión que existe a nivel mundial y de esta alarma, esta alerta que se ha despertado actualmente, ¿qué respuesta tenemos nosotros como cristianos, como adventistas, como creyentes en la palabra de Dios? Y justamente quisiera comenzar introduciendo el tema, ¿sí? Pedirle a Andrés que comience con esto. Eh, ¿Qué base bíblica ponemos nosotros? ¿Qué dice la Biblia con respecto al cambio climático? ¿Cómo podemos comprender esto a la luz de las Escrituras? Muchas gracias, estimado Alfonso, y un saludo para todos aquellos que se están conectando con nosotros. Ciertamente, ustedes y yo podemos revisar en la Biblia el panorama y quiero citar lo que declara el profeta Ezequiel en el capítulo 7. Si usted tiene una Biblia a la mano, podemos ir a lo que dice Ezequiel 7 y esto lo vamos a ir ligando a la experiencia de lo que Jesús ya hubiera mencionado en Mateo 24. Y quiero que más o menos prestemos atención para entonces ir elaborando esta situación, para que entonces lo que se va a presentar esta noche pueda quedar muy entendido. Ezequiel capítulo 7, aquí el profeta mira lo que viene. Leo a partir del versículo 1. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo de hombre, di, así dice Jehová el Señor a la tierra de Israel. Noten que estaba hablando a la tierra de Israel, pero esto ahora se suscita para nuestros días, para nosotros, los que estamos viviendo, para los israelitas espirituales en este momento. Y entonces el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Noten ustedes, aquí habla de que viene el final y los cuatro extremos de la tierra lo van a sentir. Estos cuatro extremos que ya había mencionado Dios a través del vidente de Patmos en el libro de Apocalipsis del capítulo 7, donde se menciona que están reteniendo los vientos estos ángeles mandados por Dios para que no hagan daño a la tierra, al mar ni a las fuentes de las aguas, lo que declara el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 quizás de Apocalipsis 7. Pero sigo leyendo Ezequiel 7, lo que continúa. Versículo 3. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Noten ustedes, aquí está mencionando que viene un juicio. ¿Por qué? Por todas las abominaciones que se están cometiendo. Pero continúa. Mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Todo esto que viene es para que la gente entienda quién es el Creador, entienda quién es Jehová. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 14. Ustedes miran que la caída de Babilonia llega a partir del versículo 8 y 9. Y Dios hace un despertar para que si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en la frente o en la mano, va a recibir del vino de la ira de Dios. Este vino de la ira de Dios, tal como nos lo comenta también Apocalipsis 15, versículo 1, es un punto de estas copas que tienen que acontecer hablando de las 7 plagas. Es decir, viene algo fuerte a la tierra. Ese algo fuerte que se menciona aún también en Daniel el capítulo 12, el versículo 1, es un gran tiempo de angustia cual no ha habido desde que hay hombre o desde que ha habido aquí vida en este planeta. Eso es lo que nos comentan todos los profetas. Pero vuelvo a Ezequiel 7, versículo 5. Así dice Jehová el Señor, un mal. He aquí, viene un mal, dice. El fin viene. El fin viene. Se ha despertado contra ti. Y he aquí que viene. Noten. Ciertamente, amigos y hermanos, el fin viene. Y se ha despertado contra cada uno. Y todos nosotros
Tenemos hoy la oportunidad y el privilegio de poder comprender que estamos en medio de esta escena, de esta figura. Nosotros miramos nuevamente en el versículo 7, que la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día. ¿Qué día? Aquí llama el día de la tribulación y no de alegría sobre los montes. Pero ¿qué trae la tribulación? ¿Por qué la tribulación acontece? Ustedes miran el versículo que sigue, donde miramos aquí el versículo 8, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti. Nuevamente miramos que la ira de Dios tiene que hacerse presente. Pero la ira de Dios, ¿cómo se presenta? Volvemos nuevamente al libro de Apocalipsis. Yo estoy dando una primer introducción bíblica de que la tierra de alguna manera se va a desordenar de una manera en la cual usted y yo no hemos visto. Pero, ¿cómo se expresa la ira de Dios? Versículo 1 de Apocalipsis 15, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Si las plagas van a ocurrir, las plagas de alguna manera van a mostrar un desorden global en el clima, en la tierra, en los eventos. Todo esto nos indica entonces que va o hemos entrado al gran tiempo de angustia. Pero, ¿por qué el Señor no ha permitido que los vientos se desaten todavía? ¿Por qué no estamos mirando que todo esto que están esperando? Yo quiero compartir algo de lo que se está esperando ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que están mencionando y por qué estamos dando esta introducción bíblica? Es porque la Tierra está entrando en un colapso final. Y ya uno de los mayores entendidos, ¿verdad? Que es el que promociona toda esta situación a nivel mundial y a los gobiernos, que es el secretario de las Naciones Unidas, ha mencionado que la humanidad ha abierto las puertas del infierno. ¿Pero por qué menciona esto? Porque saben que el cambio climático es una realidad y que no podemos ir ya en reversa. La situación está complicada. ¿Pero por qué no ha sobrevenido una destrucción mayor todavía? Vuelvo a Apocalipsis, capítulo 7. Usted mira conmigo que cuando hablan de que la Tierra está entrando en una etapa crítica, de que se está desordenando el clima, es porque entonces viene un evento. Y este evento mayor que se acerca es el de Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. El apóstol Juan dice, no hagáis daño a la tierra, está hablando inspirado por Dios. Y dice en el mismo versículo, ni al mar ni a los árboles, hasta que todo esto que se está mencionando va a ser una realidad, pero tiene que ocurrir un evento, que ese es lo que nos llama la atención frente a todo este escenario. Y ese evento, nos dice Apocalipsis 7:3, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Es decir, que cuando estamos escuchando que este cambio climático está avanzando, que los gobiernos están preocupados, que el mismo secretario de las Naciones Unidas está mencionando esta en la idea, es porque entonces nos estamos acercando a una línea de eventos de mayor impacto. Y Dios quiere que usted y yo estemos listos. Y si bien es cierto, no todo lo que nos cuentan es producto de que el clima está sucediendo, que eso ya lo vamos a analizar posteriormente, pero lo que sí también sabemos es que Dios lo está permitiendo, porque amigos, el tiempo está por concluir y esto es parte del escenario de Mateo 24, versículo 7 y 8. Esto es parte del principio de dolores, esto es parte de los seísmos o de los cataclismos o de los terremotos, como aparece en español ahí, que tienen que ocurrir en diferentes lugares de la tierra. Quiero leer esta cita del Espíritu de Profecía, entendiendo justamente Apocalipsis 7, versículo 3. Vi 4 ángeles, nos dice aquí la inspiración, que habían de hacer una labor en la tierra. Andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz profunda de compasión, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi
que de Dios sentado en el trono blanco salió una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús, noten, para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Miremos que esta situación es un asunto que va a suceder, los 4 vientos van a ser soltados y vamos a mirar cosas fantásticas que nuestros ojos no han visto antes, pero antes, Dios, antes de que ocurra esto, quiere sellar a su pueblo. Leo otra cita. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y que iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles, noten, tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos, noten, y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. Es lo que leímos en la cita anterior. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 vientos, o a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Estamos leyendo primeros escritos. Pero miren, miramos que estos 4 a veces aflojaban sus manos. Este aflojamiento de manos es lo que estamos mirando ahora a través de los incendios, a través de los terremotos, a través de los huracanes. Es lo que estamos participando ahora de las diferentes conmociones que están ocurriendo. Amigos y hermanos, ciertamente ustedes y yo estamos en medio del principio de dolores y este principio ya no es principio, estamos avanzando y el cambio climático va a ser uno de los pretextos que tanto se ha mencionado para traer situaciones de mayor control y mayor situación que nos van a llevar a la experiencia final también. Pero hemos visto bíblicamente, en algunos textos nada más, porque podríamos elucubrar un poco más, pero señalemos que siempre un cambio climático ocurría previo a la destrucción final, o en este punto. Hablando de la experiencia de Jesús en Mateo 24, él mencionó que como en los días de Noé, así va a ser también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó? ¿En los días de Noé hubo un cambio climático? Pues claro que sí. De repente el clima cambió. Empezó a llover, cosa que no había sucedido antes. Pero cuando empezó a llover, cuando empezó este cambio final y empezó la catástrofe, por así decirlo, ya la puerta se había cerrado. Por eso es que esta línea, amigos y hermanos, tiene una connotación espiritual no solo de los acontecimientos que están suscitándose ya entre nosotros como evidencia de que Jesús viene pronto, sino que más allá es la evidencia de que estamos por entrar a una experiencia de juicio y sellamiento. Y con esto, mi estimado Alfonso, dejo la introducción en tus manos para que sigamos desarrollando la temática. Excelente. Me surge, ¿no? Me surge, no sé ustedes, ¿no? En este momento me surge a mí la pregunta, quisiera saber, eh, ¿ustedes ven esta situación del cambio climático, los desastres que se están produciendo en este preciso instante, como parte del tiempo de angustia previo o del pequeño tiempo de angustia que se conoce? ¿Creen que esto forma parte de? Me gustaría escuchar sus opiniones, porque, claro, ahorita Andrés nos acaba de enmarcar cronológicamente, ¿no? Y entendemos que esto que está sucediendo es una señal de que pronto viene el sellamiento. ¿Sí? Creo que eso no nos cabe duda, pero podríamos meter toda esta situación actual dentro del tiempo de angustia previo. ¿Qué opinan ustedes? Se los dejo a quien quiera responder. Bueno, saludos cordiales amigos queridos, reciban cada uno de ustedes un fuerte abrazo, deseándoles a todos un bendecido sábado. Es un gusto estar con ustedes, realmente se nos fue la luz aquí en este sector, bueno, situaciones que pasan y gracias a Dios pues podemos estar conectados en esta hora. Gracias por sus oraciones y a todos los hermanos que se han conectado, amigos, reciban muchas bendiciones del Señor en este sábado, en este
día santo. Ninguno de nosotros está exento de entender la necesidad de buscar a Dios. Todos necesitamos al Señor y por eso estamos aquí, porque necesitamos a Dios, necesitamos al Señor en medio de las luchas que podamos tener, los problemas, en cualquier situación, buena o mala, eh, necesitamos del Señor. Y es precisamente en relación a eso que, como Andrés ha mencionado aquí en la introducción, en la plataforma, desde la perspectiva adventista, no como una denominación, sino como mensaje divino, como mensaje de Dios a través de su palabra y el espíritu de profecía. Hemos sido advertidos, ¿no? Que el tema de las condiciones eh, que no son en cierto sentido producto de la voluntad del ser humano. Ojo con este detalle. En los tiempos bíblicos, Andrés nos menciona el diluvio, fue el primer cataclismo, el primer fin del mundo con el asunto del cambio climático. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, fue por razones de cambios climáticos que se acabó esa ciudad, esas ciudades. En los tiempos de José, lo que cambió y trastornó las condiciones de una nación de Israel fue precisamente cambios climáticos, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, en el desierto, el drama de la comida, el drama de las condiciones de la economía, todo fue por cambios climáticos. Y es precisamente lo que el Señor ha advertido para el tiempo final. ¿Saben ustedes, amigos queridos? Yo quisiera nada más proponer esta idea. La idea que quiero plantear es la siguiente. El Señor, cuando creó el mundo, cuando creó el planeta, cuando creó el mundo donde estamos, lo hizo sin cataclismos. Todo era perfecto. Dice la palabra del Señor que era, ¿verdad? Que era una cosa homogénea, una situación de estabilidad. Todo era felicidad, no había fríos terribles extremos, los polos opuestos, no había desiertos, ¿verdad? Sofocantes, no había lluvias terribles o tormentas, no había nada de eso. El planeta era homogéneo. Y todo estaba sujeto y condicionado a la experiencia del hombre en sometimiento a la voluntad de Dios. Mientras el hombre escogía obedecer a Dios, el clima, el mundo, todo lo que nos rodea, iba a ser estable, iba a ser una gran bendición, iba a ser perfecto, iba a ser positivo. No fue sino hasta cuando el hombre, vemos en la historia, desobedeció la palabra del Señor, cayó y vino las consecuencias y lo que sufrió fue la naturaleza. En otras palabras, las consecuencias de la rebelión del ser humano las sufre la naturaleza. Los animalitos, los peces, las aves, las flores, el campo, el cielo, las nubes, el aire, el oxígeno, el agua. Todo lo que usted se pueda imaginar es trastornado, es afectado por una razón: la rebelión del hombre contra Dios. Todos enfrentamos este problema. Por eso nosotros necesitamos a Dios. Todos estamos enfrentando el problema de guerra contra Dios, de guerrear contra Dios, porque es un conflicto aquí adentro y afecta la voluntad. Y yo sé cuál es la voluntad de Dios, escuchado en su palabra, escuchado en lo que Dios ha dicho, cuál es su voluntad para mi vida, pero tengo un conflicto aquí. No me interesa, o no, simplemente no quiero, o no puedo, o no me resisto. Y ese conflicto es una lucha que toda la vida la tendremos. Por eso necesitamos a Dios, acudir a Dios. Por eso el día sábado, acuérdate del día sábado, que es el primer paso para acudir a Dios en nuestra necesidad de buscar a Dios. Entonces, necesitamos prestar atención a este llamado. Todos necesitamos, no hay ninguno que se escape, ni el predicador, ni una persona de la iglesia, ni una persona que no conozca el evangelio. Todos tenemos ese conflicto y todos necesitamos entender el meollo del problema. ¿Y por qué es el meollo del problema ese?
El meollo del problema es ese precisamente porque la palabra del Señor nos dice que toda la bendición que trajo Dios en la creación del Edén, Dios la va a retirar. Sí. ¿Sabía usted que las 7 últimas plagas no es otra cosa que el retiro de Dios en los 7 días de la creación? Ustedes me van a decir, pero ¿cómo es eso? Sí, no hizo el primer día la luz, no es una de las plagas tinieblas, no es, se paró la expansión, ¿verdad?, del aire, no es un aire pestilente, no es pestilencia lo que viene, no es un campo verde, no es un campo verde, no es un campo verde lo que Dios creó, sino es ahora un cataclismo de toda la estructura del planeta. Entonces vemos, mis amigos, hermanos, que las 7 últimas plagas son precisamente el retiro de la creación de Dios, del Edén, finalmente y completamente de este mundo. El sol ya no va a ser esa maravilloso, ¿verdad? Lumbrera en el cielo, ni la luna en la noche, sino ahora van a quemar con ese calor intenso y todo lo que se viene. Entonces, en este sentido, amigos y hermanos, eso es lo que quisiera yo pues plantearles en esta noche, ¿verdad? Va a venir un cambio climático, va a venir un cataclismo final, pero Satanás está adelantando. Y siempre la Biblia dice, nada es nuevo bajo el sol. Las mismas artimañas que usó antes, las utiliza ahora. Pero con un fin, de acostumbrarnos a los cambios climáticos ficticios y hacernos olvidar del verdadero que se viene, precisamente para estar cómodos en la desobediencia y en la deslealtad con Dios. Entonces, eso es lo que, mis amigos, quisiera de pronto iniciar el planteamiento en esta noche. Muy bien, y bueno, fíjense que tocamos un punto interesante, ¿no? Y aquí también quisiera que Nelson nos introduzca un poco este asunto. Miren, actualmente estamos viendo, ¿no? Cómo estamos yendo rumbo a, a un cataclismo mundial, ¿no? Esto está profetizado en la Biblia. Existe el tiempo de angustia, ¿no es cierto? El tiempo de angustia que se da tras el cierre del tiempo de gracia, ¿sí? Cuando la gracia se cierra, empieza el tiempo de angustia, lo cual, entre otras cosas, involucra el derramamiento de las 7 postreras plagas. Pero antes de eso, antes del cierre de la gracia, Elena de White habla, ¿no? El espíritu de profecía habla, y cuando tú estudias las profecías de Apocalipsis, ves que hay un tiempo de angustia previo, ¿no? Y se caracteriza también por la aparición de desastres naturales. Entonces, bajo esta premisa, una pregunta bastante válida sería, ¿estos desastres naturales en qué tienen su origen? Los que vemos actualmente y los que están viniendo, ¿sí? Los que se vienen, ¿dónde tienen su origen? Porque mucha gente ha propuesto que son artificiales, otros dicen que son naturales, ¿no? Entonces, hay algunas posturas. ¿Cuál es el origen de los desastres que vemos actualmente? Buenas noches con todas las personas que están viendo esta transmisión. Es la verdad un placer, una alegría poder estar aquí un sábado más compartiendo con todos ustedes un estudio más, y si Dios lo permite, pues bueno, seguiremos compartiendo muchas cosas más, temas de actualidad, de lo que estamos hoy hablando. Y miren, hoy nos ha tocado el tema del cambio climático. ¿De dónde se origina la cuestión de esto del cambio climático? Aquí mis compañeros presentes ya hablaron de ciertas cosas que pasaron en el pasado, el diluvio, las 10 plagas de Egipto, cuando cayó fuego del cielo de parte de Dios en Sodoma y Gomorra. Y así, podemos ver en la Biblia cómo Dios utiliza los elementos. Atención a esto. En el libro El conflicto de los siglos, página 730.3, hay una cita que dice: Dios hace descender fuego del cielo, la tierra está quebrantada, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras escapan por todas partes de las grietas amenazantes, hasta las rocas están ardiendo, etc. Conflicto de los siglos, página 730. Dios, las armas de Dios son los elementos, ¿ya? Las armas de Dios son los elementos naturales, lo ha demostrado a lo largo de la historia. Ahora, yo les digo algo, Satanás
siempre está imitando a Dios. Vamos a quedarnos con eso, bien clarito. Satanás siempre está imitando a Dios. Cuando nosotros vamos a la historia del libro de Job, vemos que fuego del cielo y un viento que los mensajeros pensaban que era de parte de Dios, cuando nosotros leemos el capítulo 1 en sus principios, nos damos cuenta que era Satanás que manipulaba los elementos. Era Satanás que manipulaba los elementos. Estamos hablando desde la perspectiva bíblica, ¿sí? Ahora miren, yo quiero ir de lleno, como quien dijera, al foco de justamente de este tema. Y les quiero leer una cita que encontramos también en el libro El conflicto de los siglos. Está en el capítulo 37. Les aconsejo, si ustedes pueden, que se lean todo el capítulo 37 para las personas que no están viendo. Le hacen todo el capítulo 37 si pueden. Yo solamente les voy a leer un párrafo. Dice, esto está hablando justamente cuando ya Satanás aparezca en la tierra. Y aquí voy a ampliar un poquito más todo el tema. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades. Atención a esto. Mucha atención. Producirá enfermedades. ¿Qué acabamos de nosotros vivir de una enfermedad que tenía el número 19? Bueno, y desastres al punto de ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó más hace un mes con el incendio de Hawái? Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades del mar, los famosos tsunamis, de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, bueno, y en las terribles tempestades de granizo. ¿En cuántos lugares nos escucha que cae un granizo extraño? En las inundaciones, Ecuador está justamente pasando momentos un poquito así en la costa, ¿ya? En los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Hambruna. ¿Han escuchado hablar de hambruna? Bueno, propaga por el aire emanaciones metíficas. Propaga por el aire emanaciones metíficas. ¿Han escuchado de los famosos chaincars? Chaincars creo que se pronuncia, algo así. Estas estelas que se fumigan por el cielo. ¿Han escuchado de eso? Bueno, todo esto está en El conflicto de los siglos. Es un libro que se escribió hace 100 años aproximadamente. Es un poquito más, de hecho. ¿Qué más dice? Y miles de seres perecen en las pestilencias. ¿Ustedes han visto noticias de, extrañamente, miles de aves o miles de peces aparecen tirados en las orillas del mar o aparecen muertos en cierta ciudad de manera extraña? No se sabe por qué murieron todos esos animalitos. Bueno, estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Vamos a aclarar eso. Dicen que estas plagas van a ser cada vez más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Sobre hombres y animales. Qué pena con los animales, ¿no? La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24, 4 y 5. Ahora miren, para adelantarme un poquito al tema, que esto lo vamos a poner un poquito más adelante, pero igual voy a leer este párrafo. Dice, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Vamos a dejar el párrafo hasta aquí nomás. Primero que nada, nosotros vemos quién está detrás de todo esto. Les acabo de leer una cita que tiene más de 100 años de antigüedad. Ahora miren, les voy a compartir un par de noticias. Voy a tratar de ser bastante breve con todo lo que tengo que presentar. Hay bastante material. Vamos a tratar de ser breves. Los misteriosos incendios de Hawái. Hay personas que dijeron que por ahí vieron unas luces medias raras, ¿ya? De manera extraña también ciertas cosas que estaban pintadas de color azul no se quemaron. Y de hecho después se mostraron también muchos videos de muchas casas de personas de mucho dinero que tenían pintado sus techos de azules. Bueno, aquí ya tenemos un punto. Bill Gates pretende rociar polvo para bloquear el sol. Bueno, este hombre, del cual ha predicho muchas cosas, o ha planeado, mejor dicho,
Dice que él tiene una idea, ¿no? De que piensan esparcir un polvo, vamos a decirlo así, para bloquear un poquito la luz del sol y el planeta no se caliente tanto, no se caliente tanto. Es lo que ellos dicen. Miren, otra noticia más. Japón empieza a verter al Pacífico el agua contaminada por el accidente nuclear de Fukushima. Y esto lo van a estar votando creo que hasta el año 2030, algo así más o menos, si no era un poquito más, si no era hasta el 2050 creo. Porque ustedes no tienen ni idea de la cantidad de residuos que tienen ahí. Y miren, aquí una noticia, esto es un tema bastante viejo, El proyecto HARP, máquinas para modificar y controlar el tiempo. Esto no es una teoría, verán, esto se ha comprobado y se ha demostrado que realmente existe o existió. Dicen que existió porque eso ya supuestamente ya se anuló y eso que ya nadie hace esto. Eso en algún momento existió, dicen, ¿no? Y realmente sí, pues por medio de ondas de radio, pues ellos podían modificar el clima justamente el clima de los cielos como de la tierra, pues que podían hacer llover, como podían también provocar incluso hasta terremotos, es lo que se sabe. ¿Ya? Entonces, miren, mis hermanos, les he puesto un par de noticias reales, ¿ya? Todo esto que nosotros acabamos de ver lo podemos comprobar tranquilamente, lo podemos demostrar. Ahora, miren, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Vamos a tratar de entender el trasfondo de todo esto de una manera bastante breve, bastante breve. El mundo, verán, si nosotros queremos unir a las personas, si nosotros queremos unir al mundo, nosotros necesitamos crear un enemigo común. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Esto es bien sencillo. Necesitamos crear un enemigo común. ¿Sí? ¿Cuál es este enemigo? Cuando el emperador Nerón incendió Roma, ¿a quién le echó la culpa? Bueno, la historia dice que lo echó a los cristianos y bueno, de ahí se vino una persecución bastante sangrienta a los pobres cristianos de esa época. Hoy en la actualidad, el problema de todo lo que estamos viviendo es debido a un enemigo invisible, el bicho 19, por el momento. Estamos pasando a una nueva etapa, justamente con la cuestión del cambio climático, el cual hace unos años atrás lo llamaban el calentamiento global. Pero como en ciertas partes del mundo no se estaba calentando, sino más bien se estaba enfriando, dijeron, no, como que no queda bien el nombre de calentamiento global, vamos a cambiarlo. Dijeron, vamos a poner el cambio climático. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque en unas partes comenzó a hacer más frío, en otras más calor, entonces, claro, el clima está cambiando, pero también científicamente se ha demostrado que el planeta Tierra, debido a que su órbita no es una órbita perfecta, ya que después del diluvio, pues el planeta Tierra como que se desequilibró un poquito, ya nos lo explicaba también Galo. El clima de la Tierra es un poco errático y cada ciertos años, pues justamente debido a los movimientos que tanto que se acerca como que se aleja del Sol, pues tiene unos cambios de clima. ¿Sí? Pero miren, a pesar de todo esto, los científicos han dado cuenta que el impacto que tiene el ser humano sobre el planeta Tierra no es tan grande como realmente, o no es tan dramático, vamos a decirlo así, como lo dicen muchas personas o como nos quieren hacer creer. Ya, yo les hago una pregunta. ¿Qué contamina más? ¿Un pueblo de 10,000 habitantes o la compañía de Coca-Cola? ¿Quién contamina más? Pero nosotros nos están haciendo creer la película de que nosotros somos el problema. Cuando son las grandes empresas, las grandes compañías a las cuales no se les pone, vamos a decirlo así, ciertas cláusulas para que ellos puedan vender sus productos, los cuales puedan ser reciclados o yo qué sé, o puedan ser biodegradables. No, a ellos no les hacen el problema lo hacen a los consumidores, nosotros somos el problema. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este momento? Vuelvo a repetir, se está creando un enemigo invisible, pero va a llegar el punto, va a llegar el momento en el cual este enemigo invisible va a tener cara y rostro, y ese enemigo invisible vamos a ser nosotros. Y todo esto, según lo dice el Espíritu de Profecía y según también se demuestra en la Biblia, Satanás tiene la facultad de poder alterar el clima de la tierra. No nos olvidemos que una de las señales también que vamos a ver en el futuro, según Apocalipsis 13, dice que va a poder hacer descender fuego del cielo. Y si es posible engañar aún a los escogidos, Satanás tiene poder. Hoy en la actualidad tiene un poder limitado, pero más adelante cuando se le desate totalmente, se le rompa sus cadenas, lo que nosotros vamos a ver más adelante va a ser desastroso. Yo siempre
A veces tal vez muchas personas pensarán que yo tendo a exagerar un poco las cosas, pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice que lo que se viene es brutal. Así como lo fue en la época del pueblo de Israel con Egipto, el impacto que tuvo las 10 plagas en el país de Egipto fue tan grande, que Egipto dejó de ser la potencia mundial de su época, pues no se pudieron reponer, lastimosamente, al golpe duro que recibieron por medio de las 10 plagas. Entonces, mis queridos hermanos, ¿quién está atrás de todo esto? Satanás, por medio de esta élite de los cuales lastimosamente dirige el mundo, los cuales también están siendo engañados por él. Pues el plan de ellos es muy diferente al que tiene Satanás. Ellos están siendo engañados. No se olviden que Satanás es el padre de la mentira. Y así como engañó a Adán y Eva en el jardín del Edén, prometiéndoles la inmortalidad, en la actualidad también lo está engañando a todas estas personas que creen ellos, entre comillas, que están haciendo un mundo mejor, lo cual simplemente están ayudando a Satanás a tratar de erradicar y a desaparecer de la faz de la tierra a todos los hijos de Dios, para de esa manera también él en su inocencia, pues, creer que puede cambiar su destino. Entonces, espero haber podido responder a la pregunta que se me hizo, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ustedes ven la prueba, pues vemos que es Satanás el que está realmente detrás de todo esto. Bueno, me alegra bastante saber, ¿no? Miren, hermanos, los que estamos aquí presentes compartimos muchas ideas, ¿no? Pero no es que nos ponemos al 100% de acuerdo antes de empezar a charlar estos temas. ¿A qué me refiero? Yo comparto la idea que menciona Nelson, ¿no? Y no sé si Andrés y Galo la comparten, de que los desastres naturales que vemos actualmente son generados principalmente por Satanás. Inclusive hay un texto del conflicto de los siglos donde dice que estos son gritos de demonios, ¿sí? Las calamidades que se presentan en el mundo son como gritos de demonios. Antes del derramamiento de las 7 plagas, las copas de la ira de Dios, los desastres naturales que vemos son producidos por el enemigo. ¿Sí? No vienen de parte de Dios, eso debemos entenderlo. Dios permite, sí, porque los juicios de Dios sobre este mundo están comenzando, pero no son atribuibles directamente a Dios. Y por otra parte está el factor humano, ¿no? Que Nelson ha mencionado muy bien. Existe todo este sistema de geoingeniería que se usa para alterar el clima. Existe la tecnología y claro, ¿no? Esto se ha hablado muchas veces ya en antaño, pero creo que es importante mencionarlo, ¿no? Existe la tecnología para poder alterar el clima. Se usa y a veces se usa inclusive como arma, ¿no? Entonces, eh, el ser humano y los demonios están, como dice la propia palabra de Dios, ¿no? Buscando a quién devorar, ¿sí? Buscando a quién devorar mediante todos estos cambios que vemos en el clima. Ahora bien, hemos sentado, ¿no? Hemos sentado esta base y creo que nos queda bien en claro y todos estamos de acuerdo de que el cambio climático que vemos actualmente es producto satánico y producto hasta cierto punto humano, ¿no? Un producto de geoingeniería, ¿ya? Pero aquí viene el pero interesante y tú lo comentabas un poco, Nelson. Se nos dice, se nos vende el discurso, hermano, se nos vende el discurso que el origen de este problema es el ser humano. Sí, se dice, ¿no? Que es el ser humano. Y esto viene desde la década de los 70, ¿no? Cuando se empezó a popularizar el término de cambio climático y crisis climática, allá por los 70 en el gobierno de Kissinger, ¿no? Del famoso presidente Henry Kissinger. Y les invito a que puedan investigar un poco sobre este presidente estadounidense, porque durante la época de Henry Kissinger salieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, el plan de despoblación mundial. Sí, a Kissinger pidió hacer un informe de cómo la sobrepoblación, especialmente de las Américas, de Centro y de Sudamérica, eran perjudiciales para el desarrollo de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ahí se instituye una política de anticoncepción para nuestros países, ¿no? Y desde ahí se empiezan estas campañas de reducción de población y de ideología de género y de anticoncepción. O sea, una cosa interesante, ¿no? Sucede allá en los 70 con Kissinger. Este mismo Kissinger es el que empezó a popularizar el término del cambio climático y a poner en las mesas de diálogos de todo el mundo el asunto del cambio climático. Entonces, de este mismo hombre que habla sobre despoblar el planeta, de este mismo hombre que tenía lazos inclusive con masonería y jesuitismo,
también se empieza a popularizar el término de cambio climático, ¿no? Entonces llama bastante la atención cuando nosotros nos ponemos a revisar históricamente todo este asunto. ¿Y cuál es el discurso que empiezan a vender? Y empiezan a financiar organizaciones científicas, empiezan a financiar universidades, para que el discurso que nos vendan sea que esto es producido por la actividad humana, por la producción, por la industrialización, por el dióxido de carbono que el ser humano arroja, ¿no? Y creando un efecto invernadero, etcétera, etcétera. Dicen el humano es el culpable. Y cuando tú te vas a notar, a investigar sobre este tema, vas a notar que hay muchos científicos detractores. Hay muchos detractores, hermanos. Eso no se le dice a nadie, pero hay muchos científicos que afirman que el cambio climático no tiene un origen humano, sino que lo que la actividad humana simplemente es un factor pequeñito que contribuye, mas no es el factor central. Y hoy en día nos están vendiendo que es la actividad humana la que está produciendo toda esta crisis climática y que hay que contaminar menos, ¿no? Y que empieces a consumir cierto tipo de productos y cierto tipo de marcas y tomar cierto tipo de medidas. Hay países en Europa donde ya hay un impuesto para aquellas industrias que están sobrecontaminando. Inclusive pequeñas empresas, pequeñas industrias que están contaminando, se les está poniendo un impuesto. En este último COP27 se les pidió a los países ricos que envíen subvenciones a los países pobres, ¿no? Por la afectación climática que estos están teniendo, ¿no? Para poder mitigar el estigma que se está dando en los países en vía de desarrollo. Entonces, una cosa un poco absurda cuando uno se lo pone a pensar. Y la interrogante, ¿no? Que quiero plantear con todo esto que estoy diciendo es, si en realidad no es el ser humano el origen, porque estamos viendo que tiene otro origen, ¿no? Si no es el ser humano el origen de estos problemas climáticos, entonces, ¿por qué nos están vendiendo esta idea? ¿Qué es lo que ganan las élites con inculpar al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente como ustedes y como yo? Y ahí sí lo dejo abierto también para quien quiera continuar. Bueno, siendo que pues aquí estamos abiertos al diálogo, qué importante lo que nuestro hermano Alfonso nos está compartiendo en esta hora, ¿no? Simplemente vemos las evidencias del progreso de lo que la palabra del Señor dejó indicado, amigos. Y les leo aquí en segunda de Pedro 3 en adelante, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus, sus propias pasiones, digamos, separadas de Dios, del conocimiento de Dios, como Nelson claramente nos ha expresado, nos ha explicado, aquí también Alfonso. Él dice la palabra del Señor que son burladores, se burlan de la verdad. Diciendo el verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde lo que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Imagínense, ¿qué dice el verso 5? Porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo, y la tierra, que por agua y agua está sentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Miremos esto, hermanos queridos. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a repetir en este asunto. El mundo nos está planteando que para el año 2030 todas las modificaciones socioeconómicas, políticas, geográficas, culturales, sociales, comerciales, financieras, educativas, de salubridad, etcétera. Todo ámbito en el cual como seres humanos nos apoyamos
va a ser trastornado hasta el año 2030. Todo está en procesos y vías de transformación y modificación, como bien lo sabemos. La encíclica Laudato Si acaba de salir, o está en el proceso de salir la versión número 2 de esta encíclica. Realmente yo no la he leído hasta este momento, pero solamente estoy ansioso de que poderlo hacer, pero podemos ya mirar cómo se está fraguando ya y saliendo a la realidad los cambios que para el año 2030 se estipulan. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hombres impíos. Y el Señor ha dejado destinado que el verdadero cambio climático va a ser fuego y azufre para consumir todo lo que ha guerreado contra Dios. Es interesante que en Apocalipsis 13 nos dice, ¿verdad? Allí el versículo 12, hablando de el último imperio en el mundo que resucitó, que nació, ¿verdad? Como nos dice ahí, de esa bestia de la tierra, y ejerce todo el poder de la primera bestia, verso 12, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. Amigos queridos, mucho sol, mucha lluvia, mucha agua, mucho desierto, mucho fuego. Aquí en este país hemos visto estas últimas semanas fuego por todo lado. Se incendian, ¿verdad? O incendian, o demonios son sueltos para que incendien, como quiera hacer eso. Y tiene una connotación en todo este asunto, de esta famosa retórica del cambio global, del cambio climático, perdón, y de la Agenda 2030. Detrás de todo este apantallaje hay un fin: adoración. ¿A quién nos sometemos? ¿A quién adoraremos? Verso 13. Hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo. Nos pone con harp, como nos decía ahí nuestros amigos, ¿verdad? Nos presentan todas estas tecnologías, la biotecnología, la geotecnología, todo lo que está usándose para literalmente utilizar los elementos de nuestro planeta para destruir al ser humano. Ay, pues ya, como nos decían ahí nuestros amigos, ¿verdad? Los planes de modificar la atmósfera a través de tecnologías. Absurdo, ¿no? Pero es real. Dice la palabra, hace grandes señales que nos hace aparecer fuego del cielo, cambio climático, calentamiento global o frío extremo, como quieras llamarlo. Fuego del cielo nos hacen aparentar delante de los hombres. El verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer. Hermanos, este drama, este problema en el mundo es igual a falso, es igual a engaño. Eso es todo. En síntesis, la palabra del Señor nos dice, esto es una manipulación diabólica para engañar a toda la gente, utilizando a su bestia, utilizando a su poder, utilizando a su gobierno, al gobierno global, al nuevo orden mundial, con todo lo que nuestros amigos ya nos han compartido. Todas las instituciones globalistas que manejan este programa, el Señor dice, son engañadores. Y tienen un fin. Dice, mandando a sus moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida, ¿verdad?, de muerte y vivió. ¿A dónde va a llevar, a dónde van a empujar con todo esto? A que tú adores. Adores porque estás engañado. Y estar engañado es que vas a adorar a lo que ellos te van a imponer. ¿Verdad? Y van a utilizar todos los demás aspectos de la vida común. ¿Qué nos dice la Agenda 2030? Aquí nos ha repetido 30,000 veces nuestros amigos. Ya el Nelson ya tiene, ¿verdad?, publicado cuántos videos donde nos expresa y nos hace conocer cuáles son estas situaciones que están viniendo al mundo. Pero dice la palabra que todos, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, todos, no se salva nadie. No va a ser que unos y otros, no, todos. Bueno, solo los que no estén engañados, por supuesto, porque Dios tiene su pueblo. Pero todos los que no, como decía Andrés en su inicio, todos los que no hayan recibido el sello de Dios,
son los que no están con el Señor, son los engañados. En la última pandemia, ¿hubo engaño? Ese es otro drama, hermanos. Otra pelea que hay ahí en el mundo. Simplemente, hermanos queridos, el llamado es a que nosotros entendamos la palabra del Señor, que el llamado a nosotros buscar el lado de estar con el Señor, sellados. El sellamiento de Dios es lo único que nos va a quitar el chip que ojalá no nos hayamos puesto voluntariamente, que no nos estemos nosotros inoculando cualquier cosa, ojalá. Pero mientras eso pasa, el Señor nos ha dicho el sellamiento de Dios para librarnos. Perfecto, perfecto. Sí, miren, justamente ese es al punto al que se quiere llegar, ¿no? Galo lo ha resumido de la mejor manera posible. Adoración. Allí es a donde tiende todo este asunto. ¿A dónde quieren llevarnos con esto? ¿Por qué tratan de hacernos responsables por el cambio climático? ¿Por qué tratan de culpar al individuo común de que el mundo se está acabando? Porque quieren llevarnos a ese punto de control, ¿no? A ese punto en el que tú adores a la bestia y a su imagen. A ese punto donde tengan dominio sobre tu economía, dominio sobre tu manera de pensar, sobre tu manera de ver, sobre tu manera de adorar. Sí, entonces es una herramienta más de control de las masas, de control de la población, de control social. Aquí hemos hablado durante varias transmisiones, desde que estábamos en medio de la pandemia, ¿no? Hablábamos de varios asuntos. Hace poco hablamos de las ciudades de 15 minutos, por ejemplo. Y hemos venido diciendo vez tras vez que todas estas cosas solamente son herramientas de control. Y allí es a donde tienden este tipo de asuntos que nos están vendiendo las élites actualmente, a un control total de la población. Entonces, lo que se quiere con este asunto del cambio climático es eso, ¿no? Nada más que controlar. Y mira que cada vez te piden, ¿no? Que te movilices menos, que ya no uses autos, que cambies por el eléctrico, que uses la bici, que las ciudades de 15 minutos, ¿no? Para que no te muevas tanto y así contamines menos. Y por ahí un hombre, ¿no? Que ustedes conocen quién es este hombre, sugirió que descansemos una vez a la semana para darle al planeta el reposo. Ustedes recordarán que durante el virus se cerró todo, ¿no es cierto? Y nos metieron en cuarentena y enseguida salieron las noticias por todas las redes sociales que gracias a la cuarentena ahora el planeta está descansando, ¿no? Y se purificaron las aguas, se purificaron los bosques, los animales están volviendo a salir, y etcétera, etcétera. Y entonces es necesario que el ser humano tome un tiempo de descanso, ¿no? Para que la tierra también repose y así nos evitamos esta crisis climática, este desastre climático. Pero hermanos, fíjense en lo absurdo que es esto, ¿no? Tú no puedes atribuirle a la actividad humana, por ejemplo, un terremoto. Y por ahí preguntaba, ¿no? Un hermano, el terremoto que hubo en Turquía hace un tiempo, ¿es un terremoto natural o fue un terremoto provocado? Y déjenme decirles que hay mucha evidencia de que fue un terremoto provocado por estas armas de geoingeniería de la que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces, existe esta tecnología, está pasando, se está tratando de manipular a la gente con todo esto, pero el pensar que por arrojar una basurita en la calle se están viniendo todos estos terremotos, huracanes, etcétera, es algo absurdo inclusive, ¿no? Y con eso no estamos diciendo que no hay que cuidar el medio ambiente, que no hay que preocuparnos por la creación de Dios, no. El problema es que la ecología que nos está vendiendo el mundo, que nos está vendiendo estas élites mundiales, no es la ecología bíblica, hermanos. ¿Qué es más? La ecología bíblica no es ecología, ¿no? Es mayordomía, mayordomía de la tierra, ¿no? Mayordomía de lo que Dios nos dio. No es lo mismo el cuidado de la tierra que enseña la Biblia con el que está enseñando el mundo, que prácticamente ha convertido del ecologismo en una nueva religión. Y estos científicos comprados por las élites, por muchos organismos económicamente poderosos, son sus sacerdotes, ¿no? Porque ahora cuestionar el cambio climático y cuestionar lo que están diciendo los científicos es visto como una herejía. Entonces, hemos convertido del ecologismo, de la Pachamama, ¿no? De la madre tierra, hoy en día se habla mucho de esto,
en una especie de Dios, en una especie de nueva religión ecologista que nos vende el progresismo. Entonces, de esto hay mucho que hablar, ¿no? Pero quisiera así, ahora sí que Andrés nos ayude con esto, centrándonos un poco más en el aspecto espiritual, ¿no? En el aspecto profético, ¿qué, cómo influye o a qué punto de la profecía o cómo nos lleva hacia una ley dominical todo este asunto del cambio climático? Qué excelente pregunta que haces, Alfonso. Tú hablaste de algo interesante. El cambio climático nos propone el hecho de que el mundo, por causa de que toda la temperatura, de que el ambiente, de que todo lo que nos rodea, de la forma natural en la que tenemos, está a punto de cambiar. Quiero compartir brevemente noticias ya viejas, por así decirlo, de lo que también ya Galo mencionó. La pregunta que ya salía en la BBC News, miren, octubre del 2018, esto es algo antiguo. Ya la fecha está propuesta. Ya sabemos cuál es el límite que el ser humano se ha propuesto para arreglar, entre comillas, todo este desbarajuste de situaciones. ¿Por qué el 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global? Esa es la pregunta. Imagínense ya estos tiempos. Miramos más allá de esto, que se están agotando los recursos naturales. ¿Por qué se está acabando el agua? Las inquietantes predicciones, ¿para qué año? Nuevamente, para el 2030, es decir, todo está enfocado a una agenda que responde a las líneas, y esto no es nuevo. Miren que esta noticia que estoy mostrando aún ya es del 2015. Pero miren, de repente aparece en el año 2015 este señor Francisco y propone una encíclica llamada Laudato Si. ¿Qué habla Laudato Si? Laudato Si habla exactamente de cómo cuidar la casa común y cómo mejorar el aspecto de cómo cuidamos este hogar donde vivimos todos. Y entonces sale en el año 2021 y entonces Francisco dice, tenemos 7 años para lograr un estilo de vida sostenible. ¿Cómo? Con el tema de Laudato Si. La propuesta es que Laudato Si sea enviada como una propuesta para que lo acojan los gobiernos y entonces puedan avanzar en cuanto a esta experiencia de lo que dice la encíclica. Ahora, amigos y hermanos, si la encíclica habla de este cuidado, y uno de sus puntos, que está, me parece, en el punto 238, hablando del reposo de la tierra como el Shabbat judío, que sea el mismo día que se celebra la Eucaristía, aún como dice la encíclica, y ahora estamos, como ya mencionó Galo, está por salir la nueva versión, o la versión número 2 de Laudato Si. ¿Qué voy a proponer? Miren, con esta encíclica los movimientos ecologistas empezaron a movilizarse, y de repente empezaron a establecer días verdes de reposo. Yo quiero mostrar ya en pantalla otra situación. Está en la página de las Naciones Unidas en inglés del United Nations. Y aquí ustedes miran la inquietud, la pregunta. ¿Por qué los días verdes son esenciales para qué? Para un movimiento ambientalista global. ¿Hacia dónde estamos caminando? Pero amigos, ahora son días y son varios días. Y como ya la noticia nos dice, ustedes pueden leerla conmigo, de lo que ya este comentarista está diciendo, que es el gerente del programa global sobre la naturaleza del desarrollo, noten ustedes. Ustedes miran que hay días para la diversidad biológica, Día Mundial del Medio Ambiente, Día de los Océanos, Día de la lucha contra la desertificación y la sequía, varios días. Pero entonces, aquí viene una situación. Pero, ¿qué sentido, dice este comentarista, tiene exactamente celebrar todos estos días verdes internacionales? Se supone que debe ofrecer a la humanidad, noten, un punto verde brillante de esperanza por un día, en un mar de noticias deprimentes sobre nuestro medio ambiente. Incluso se podría preguntar, ¿qué hay que celebrar, dadas las sombrías noticias diarias sobre la contaminación plástica, la pérdida de biodiversidad, el colapso de los océanos, la degradación del suelo y los puntos de inflexión planetarias? En realidad, noten lo que él dice, hay varias razones por las que esos días, lo agrando un poco más y lo señalo, son esenciales para un movimiento global. Y él va a dar las razones aquí. Amigos, hermanos,
lo que el mundo está mirando y lo que aún el papado se ha propuesto es que a través de este famoso cambio climático, el mundo se lleve a una experiencia no solo ecológica de cuidar su casa común, sino que usted y yo, conocedores de la profecía, entendemos que a donde nos quieren llevar es al asunto de establecer no solo varios días, sino que todos estos días se resuman en uno solo, en un solo reposo que se vaya repitiendo cada semana para establecer el cuidado de la casa común. No sabemos en exactitud qué tiene ya la versión número 2 de Laudato Si. Dejo de compartir este punto ahora. Pero ya hemos mencionado que Dios es el que sujeta todo y el que está deteniendo, el que ha mandado detener los 4 ángulos, los 4 vientos de la tierra, ¿verdad? Sin embargo, Satanás también tiene un aspecto en el cual puede echar mano de la naturaleza, ya mencionó también Nelson este asunto. Quiero leer una cita en puntual, quiero que la analicen conmigo. Porque miren, en la inspiración encontramos lo siguiente, conflicto de los siglos, página 589 y 590. Satanás, y señalo lo que dice aquí. Quiero que noten la palabra que está utilizando la profeta del Señor en este punto. Nos dice aquí que Satanás también, ese también significa que no es el único. Ojo con esto. Es decir, Dios también va a hacer algo. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Quiero que noten algo más. Satanás también opera. ¿Cómo? A través de los elementos para recoger su cosecha ¿de qué? De almas desprevenidas. Esperen, si Satanás opera, no es que el diablo viene y opera. No, el diablo está utilizando instrumentación humana. Está utilizando instrumentación tecnológica. Está intentando maniobrar a través de sus agentes. Así es como el diablo actúa. Ahora, ¿qué ha hecho el diablo? Ha estudiado los secretos de los laboratorios, noten de qué, de la naturaleza, y emplea todo su poder para dirigir los elementos, tanto como Dios le permite. Es decir, que Dios está al control, pero Dios le está permitiendo a Satanás avanzar. ¿Qué va a hacer Satanás? Satanás traerá enfermedades. Lo estamos mirando hoy en nuestros días, pero estamos al segundo elemento, hermanos y amigos. Lo segundo que estamos por mirar son desgracias. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel? Esto es algo que todavía no lo hemos visto en su magnitud, pero ya lo estamos sintiendo. Ya nos hablaban de un terremoto en Turquía, por ejemplo. El diablo está tomando parte de eso, cosechando las almas desprevenidas y va a traer desgracias. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que ciudades populosas, nos dice aquí la inspiración, noten, queden reducidas a la ruina y la desolación. Eso estamos por ver. Incluso ahora está activo en accidentes, noten, y calamidades en el mar y en la tierra, en grandes incendios, en violentos huracanes y terribles granizadas, en tormentas, inundaciones, ciclones, marejadas ciclónicas y terremotos en todas partes y en miles de formas. ¿Satanás qué está haciendo? Estas cosas que estamos viendo es porque el diablo está empezando a ejercer su poder. ¿Con qué finalidad? Oh, amigos, aquí está hablando de algo. Noten que lo que está mencionando aquí la profeta es que está destruyendo, mire cómo lo llama, la cosecha que está madurando. Esperen, cuando habla de cosecha, ¿qué representa la cosecha? Jesús en el libro de Mateo, el capítulo 13, usted va conmigo, Mateo capítulo 13, usted mira la cosecha en el versículo 39, la cosecha o la siega. La palabra de Dios dice, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La cosecha, la siega, ¿qué representa? La Biblia nos declara que esto representa el fin del mundo. Es decir, usted y yo estamos viviendo el fin del mundo ya. Y lo que estamos viendo en lo que nos están diciendo aún en las noticias y que tienen un año límite, que es 2030, es porque el fin se acerca. El diablo lo sabe, el papado lo conoce. Saben que se acerca algo y por eso es que el cambio climático es un pretexto muy bien llevado a cabo, que el diablo lo está haciendo. ¿Con qué propósito? De traer la marca de la bestia finalmente, de darnos un día final, donde la tierra tenga que reposar.
Por eso es que estamos mirando este asunto de las cosas que están sucediendo. Ahora, espérense. Dios habla que antes de que todo esto drama concluya, el pueblo va a ser advertido. Pero va a ser advertido, y viene siendo advertido desde hace tiempo atrás, pero viene un acontecimiento que va a despertar al mundo entero. Que de repente todos van a entender que la crisis ha escalado y ha llegado a su punto focal. Me refiero al punto de Mateo 25. Usted va conmigo a Mateo 25. Yo sigo poniendo los lineamientos de aquí. Mateo capítulo 25. En el versículo 5 dice que todos los que están esperando la venida del Señor se han dormido. Y de repente dice en el versículo 6 que a un horario sucede algo. Y dice que, y a la medianoche, noten, esto es a la medianoche, fue escuchado, noten, algo va a sonar, algo va a permitir que sea escuchado en todo lugar. Y esto que va a ser escuchado, ¿qué es? Es un clamor, es un gemido. ¿De quién? ¿Quién es el que clama? ¿Qué es lo que está gimiendo? La Biblia nos enseña que hay varias cosas que están gimiendo. Y no tengo quizás todo el tiempo ahora para dar la palabra a mis amigos porque estamos todavía en este punto. Pero uno de estos clamores que va a despertar a la tierra, que va a despertar a las vírgenes aún, es lo que declara Romanos, el capítulo 8. Romanos del capítulo 8, usted mira en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Noten, ¿qué hace que clame? O más bien, ¿quién está clamando? No solo claman varias decenas que ustedes miran y pueden revisar en Ezequiel 9, por ejemplo, los que van a ser sellados están clamando por las abominaciones. No solo lo que dice Santiago que claman, los pobres y los ricos también van a clamar, sino que aquí la tierra está clamando, la tierra está gimiendo. Y cuando gime la tierra es porque ya está en dolores de parto. Este principio de dolores de Mateo 24 que nos volvemos hacia allá. Pero quiero que noten ahora, si la tierra empieza a clamar, es porque la hora del clamor final está por iniciar. Es porque ha llegado un momento de despertar. Y esto tiene que ver con cambio climático, esto tiene que ver con una calamidad, en otras palabras. Déjenme decirles que sí, porque escrito está. Ahora, ¿dónde está escrito y cómo lo dice el Señor? Yo quiero mostrar y compartir con ustedes otra cita puntualizando esta experiencia, mi estimado Alfonso, y cediendo ya la palabra después de esta otra persona. Pero miren, en palabras de vida del gran maestro, que esta es una cita que la suelo compartir en varios estudios, dice que es en la crisis cuando se revela ¿qué cosa? El carácter. Amigos y hermanos, usted y yo estamos preparándonos en este momento para esta crisis. ¿Cómo me preparo para la crisis? La preparación no es simplemente material, no es simplemente física. La preparación es, amigos, un tema de la mente, es un tema espiritual, es un tema del carácter. Esa es la realidad. Y por eso es que este es el momento en el cual usted, para prepararse para esta crisis, tiene que ser amigo de Jesús. Tiene que conocer cuál es su voluntad para usted. Y usted necesita aprender a depender del Señor. Usted necesita tomarse de la mano del Señor y tener un compañerismo genuino con Él en esta crisis. ¿Por qué? Porque lo que viene es esto. Miren, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, Elena de White va a tomar lo que leímos de Mateo 25. He aquí, viene. Salid a recibirle y miren lo que va a pasar. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas, dice, de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases, dice la cita, ¿qué pasó? Fueron tomadas desprevenidas. Noten lo que dice. Fueron tomadas desprevenidas. Es decir, algo viene que nos va a tomar desprevenido, pero ¿qué es ese algo? Pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Ahora noten lo que dice la cita. Así también hoy en día. ¿Cuándo? Hoy en día. Hoy en el fin del mundo. ¿Qué viene? ¿Qué va a despertar a las vírgenes? ¿Qué es lo que clama? Amigos, miramos en la Biblia que la tierra va a gemir. Y miramos aquí que una calamidad, amigos, viene algo, viene una catástrofe climática,
una calamidad, algo que de repente no se esperaba viene. Una calamidad repentina, noten, e inesperada. Algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma está sostenida por la gracia. La gran prueba final viene, noten, es decir, esta no es la prueba final. Esto ha despertado, porque ¿qué viene? Viene la prueba final, amigos. Y la prueba final significa que entonces el mundo va a llamar la atención para establecer un falso día para poder guardar toda esta experiencia de la contaminación del planeta. Estamos caminando hacia esas eventualidades. Y hoy más que nunca tenemos que mirar que así como el diablo actúa, Dios también va a hacer algo para despertar a los que están listos, por así decirlo, y ni siquiera despertar, porque hoy estamos despertando. Hoy nos estamos preparando. Hoy con las eventualidades que hemos hablado, incluso la semana anterior hablamos de una experiencia de no estar dentro de las ciudades populosas, sino haber ya tenido una experiencia de una salida, porque Dios nos está preparando en carácter para poder avanzar a esta crisis. Esta crisis que nos va a llevar a la experiencia de la marca de la bestia, mi estimado Alfonso, y es ahí donde el Señor nos tiene para que entonces usted y yo podamos salir airosos. Él quiere sellar nuestra frente y eso significa que Él quiere consolidar tu experiencia con el Señor, que usted esté muy cimentado, que esté encolumnado en la verdad que tanto cree y que tanto profesa, pero que usted, por sobre todas las cosas de conocimiento, tenga una experiencia personal con Jesús. Amén. Bien, entonces, nada más quisiera leer Nahum, versículo 3, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Miren, cuando se presentaba una crisis de cualquier tipo, ¿no?, hacia el pueblo de Dios, Dios siempre le decía a su pueblo que se prepare y le dejaba pautas prácticas, ¿no? Pautas claras, como en el versículo que acabamos de leer. Es necesaria una preparación física, una preparación material, sí, pero he visto que mucha gente cuando habla de esto, de este tipo de temas, dice, bueno, hay que armar una bodega con un montón de semillas y un montón de alimentos y hacer un búnker, ¿no? Y bueno, gente que se lo toma de esa manera, ¿no? Y especialmente en el mundo. Tú te vas al mundo y vas a notar que hay mucha gente que está hablando de estos temas, hermanos. Nosotros no somos los únicos ni los primeros para nada. Hay gente que ni siquiera es cristiana, que está notando que algo terrible se avecina. Sí, se suelen llamar preparacionistas, ¿no? Por si quieren investigar el término, van a encontrar información muy interesante, ¿no? Y estos preparacionistas son gente de diversos lugares, de diversos orígenes, que están ahí, ¿no?, preparando sus casas, sus búnkers o un lugar muy metido en el campo, ¿no?, en las montañas, para cuando venga todas estas crisis estar preparados, ¿no? Y claro, la Biblia y el Espíritu Profecía nos llaman a preparar un lugar, ¿sí? La semana pasada se habló de este tema, mis hermanos, si quieren vayan y vean la transmisión de la semana pasada. Y la orden es clara, ¿no? La salida al campo. Creo que eso nos queda claro a todos, pero principalmente está lo que dice Andrés, ¿sí? Porque preparar las cosas materiales no nos sirve de nada si no hemos tenido una preparación espiritual, si no hemos desarrollado esta comunión con Cristo, esta amistad con Cristo íntima. De nada nos sirve lo mucho que podamos estar preparándonos, hermanos. Entonces tengamos eso mucho en cuenta. Y también, pues, darles aquí un preámbulo del tema que vamos a tratar en nuestra próxima reunión. 4 de octubre, hermanos. 4 de octubre, grábese muy bien esa fecha. 4 de octubre sale la segunda parte de la encíclica Laudato Si. Para todos los que nos están viendo, tomen muy en cuenta este dato. Recuerden que en 2015 salió la primera parte y mucha gente, muchos adventistas salieron a decir, esa es la ley dominical, ¿no? La encíclica Laudato Si es la ley dominical. ¿Sí? Y lo cual no es así, ¿no? No fue así y no es así y no va a ser así este 4 de octubre. No es una ley dominical por muchos factores que no vamos a ponernos aquí a detallar. Si desean más información, Nelson hizo creo que 2 videos respecto a la encíclica Laudato Si.
Yo también pueden buscar en mi canal, también tengo un video hablando sobre la encíclica Laudato Si. Y no, no es una ley dominical, pero lo interesante de la encíclica Laudato Si es que sugiere una ley dominical, promueve, está motivando, instigando a los organismos internacionales y a los estados de todo el mundo a imponer leyes dominicales, ¿sí? Y otras cosas muy, muy llamativas, ¿no? Que contiene esta encíclica. Entonces, este 4 de octubre sale la segunda parte de esta encíclica ecológica, hermanos. Si ustedes quieren saber qué dice, qué contiene, qué es lo nuevo que trae y qué cosas, cuáles son los movimientos que está haciendo el papado, no se pierdan la próxima transmisión, hermanos, que va a estar muy, muy interesante. Sí, todo este asunto del cambio climático solo nos está llevando a eso, a un control total de la población y a la imposición eventualmente de la ley dominical. Entonces, quisiera para finalizar, escuchar una pequeña conclusión de cada uno de nuestros panelistas. Y si dejaron algún dato ahí en el aire que quisieron decir, pueden hacerlo, ¿no? De manera breve, pues cada uno tiene un espacio. Mi hermano Nelson, luego nuestro hermano Galo y finalmente Andrés, para que nos ayuden con sus conclusiones. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, ¿qué les diré? La verdad, como siempre, apenas acariciamos el tema. Hay mucho que decir respecto a esto, pero nosotros les hemos dado las pautas para que cada uno de los presentes y de los oyentes puedan también investigar de manera independiente, que esto es muy importante, ¿eh? No se queden solamente con lo que escucharon ustedes en esta transmisión, vayan y estudien, investiguen. La palabra de Dios dice, aquí hay sabiduría, dice así, ¿no? Y el número de la bestia es 666. ¿Por qué dice que hay sabiduría? Porque nosotros para poder codificar la marca de la bestia necesitamos estudiar. El libro de Apocalipsis por siglos ha sido un libro codificado, aún hoy en la actualidad, y lo pueden aquí confirmar mis compañeros presentes. No se puede entender del todo el libro. Hay partes que aún se siguen debatiendo, partes, tal vez porciones pequeñas del libro. Y eso es lo interesante. Y eso es lo que a nosotros nos convierte, yo voy a decirlo así, en unos verdaderos cristianos. El estudiar con fervor y con mucho amor también todos estos temas. Y bueno, hoy hemos tocado un poco acerca de este cambio climático. Y miren, ¿cuál era el título de esta transmisión? ¿A dónde nos llevará el cambio climático? ¿A dónde nos llevará el cambio climático? Y bueno, yo les quiero compartir justamente, esto yo lo hablé lo hablé alguna vez en un video hace unos meses atrás. Miren, esto se titula así, un plan con 10 medidas para reducir el consumo de petróleo. Ya, y bueno, esto salió el 18 de marzo. Interesante la fecha, 18. 6 más 6 más 6, ¿cuánto es? 18. Pero vamos a ver qué nos habla este documento. Lo podemos encontrar en internet fácilmente, justamente con este título. Pueden ustedes buscar en Google este título, esta noticia, y les va a salir el documento o cualquier cosa les va a salir ahí, ¿ya? Y miren, este documento lo sacó la Agencia Internacional de Energía, en la cual están todos estos países miembros, ¿ya? No son países pequeños, aquí hay países muy importantes. Y miren, ellos proponen 10 puntos para reducir el consumo de petróleo y obviamente que no se acelere tanto el cambio climático, para contrarrestar el cambio climático, mejor dicho. Miren, no voy a leer todos los puntos por falta de tiempo, solamente les voy a indicar el punto número 3, que dice, domingos. Miren, Andrés presentó algunas noticias, pero en ninguna de ellas mencionó específicamente el domingo. Yo les estoy presentando una noticia que ahora sí, vamos a decirlo así, esclarece más todo lo que nos estaba presentando Andrés. ¿Cuál es el día que ellos están escogiendo? Aquí está, domingo sin coches en las grandes ciudades. Ahí está. Y una vez más, también lo que hablábamos de Laudato Si, la conclusión, uno de los últimos puntos de Laudato Si, adivinen cuál es, el domingo. Entonces, miren, no será ninguna sorpresa
Les digo así, no va a ser pero ninguna sorpresa que este Laudato Si 2.0, que ya va a salir el 4 de octubre, del cual vamos a hacer un programa, quizás sea el siguiente o quizás no, pero vamos a hacer un programa acerca del Laudato Si 2.0. Laudato Si, la primera parte hablaba muchísimo, era una encíclica del medio ambiente. Ya los adventistas del séptimo día nos dimos cuenta, bueno, al menos, no todos, pero sí algunos que sí estudiamos, nos dimos cuenta que la cuestión de la ley dominical va a venir por el medio del cambio climático. Se está viendo, hay pruebas, ustedes están viendo las pruebas y nosotros no nos estamos inventando estas cosas, por favor. Hermanos, yo muchas veces, a veces comparto noticias, muchas personas dicen, no, es que eso es mentira. Y yo, por más que uno comparta las fuentes, ¿cómo podemos vivir en el negacionismo? Les digo, si estamos viendo las cosas como se están presentando, y aún así hay personas que no lo creen. De igual manera, miren, les voy a decir algo que ya les he dicho varias veces. No esperemos la ley dominical. La ley dominical va a ser lo último. La ley dominical no se va a presentar, escúchenme, al principio, no se va a presentar como una ley religiosa. La ley dominical no se va a presentar al principio como una ley religiosa. Cuando un hombre, voy a ponerlo con un ejemplo bien práctico, cuando un hombre le gusta a una chica, ¿será que ese hombre va y le dice a la muchacha, oye, ¿quieres casarte conmigo? Yo creo que si él hace eso, la perdió, la perdió desde el principio. ¿Qué va a decir la chica? Ese man está loco, ¿verdad? Lo mismo es con la ley dominical, aunque el ejemplo les parezca un poquito está gracioso. Lo mismo es con la ley dominical. La ley dominical no nos van a lanzar la ley dominical como una cuestión religiosa. Eso va a ser al final del gran desenlace. Y es justamente esa cita que yo les di del Espíritu de Profecía, que ahorita le amplío un poquito, ¿no? Que dice que Satanás va a estar jugando con la naturaleza. Incluso Andrés dio la cita específica, ¿no? Y exacta, que dice que, ¿qué cosa? Satanás sabe los secretos de la naturaleza, ya, vamos a decirlo así, él maneja la naturaleza a su antojo, porque Dios lo permite, obviamente. Cuando comiencen a pasar estos desastres, que ahorita nosotros no estamos viviendo nada, escúchenme bien, nosotros no estamos viviendo nada, apenas son las caricias de los golpes que nos van a venir, le va a venir al mundo entero, ya, cuando realmente comiencen a suceder esto, y estas cosas se hagan graves, realmente se hagan graves, mis queridos hermanos, se va a comenzar a buscar un culpable, ¿ya? Para ese entonces Satanás va a venir a la tierra, va a decir, bueno, ya que todos guardan el domingo por el cambio climático o por alguna otra cosa más que se inventen, bueno, hagámoslo un día religioso, va a ser el día santo ahora. Pero va a haber un grupo de personas que no se van a someter, obviamente, sino que van a tratar justamente de cumplir los 10 mandamientos de Dios. Y ahí es cuando nosotros en ese instante vamos a ser los señalados. Van a decir, es por culpa de ellos que la naturaleza está convulsionando. Ahora miren, si nosotros vamos rápidamente, vamos a las copas de ira. La primera copa de ira, úlceras malignas. La Biblia no especifica. Y yo cuando estudié, me acuerdo de este tema de las 7 copas de iras, fui a algunos comentarios, fui a diccionarios, ya, para ver si ampliaba un poquito más esto, pero nunca se especifica realmente, no se sabe que cuando el profeta Juan escribió acerca de úlceras malignas, a qué clase de úlceras se refería. Pero miren, yo voy a especular, voy a repetir de nuevo, yo voy a especular todo lo que voy a decir ahora, ¿ya? Pueden tomarlo como pueden desecharlo. Úlceras malignas. ¿Qué tal si estas úlceras malignas, que va a caer sobre todo la humanidad solamente sobre los que tienen la marca de la bestia, son el producto de algo que se pusieron para contrarrestar un virus que tiene el número 19? Las aguas se convierten en sangre, la contaminación que produce el mismo ser humano, el mar, los desechos radiactivos que se echan ahí. El sol quema, pues bueno, justamente toda esta contaminación que se está generando, que generan las grandes industrias, no nosotros, sino las grandes industrias, porque al fin y al cabo nosotros somos consumidores. Y si ellos cogen y comienzan a elaborar productos más sustentables, pues igual nosotros los seguiríamos comprando. Pero como nosotros no tenemos más opciones que comprar lo que ellos dan, pues, pero bueno, ellos siempre dicen que la culpa es nuestra, ¿no? En fin, de esa manera pues también nos hacen sentir culpables y de esa manera pues hacen más fácil que nos puedan poner ciertas leyes autoritarias, porque claro, nos sentimos culpables, es nuestra culpa, ¿no? En fin, ya. El sol quema, el punto número 5,
el mundo se vuelve en tinieblas. Bueno, existe la teoría de que todos estos gases invernaderos que se están produciendo, estos gases tóxicos, llegan a tapar la luz del sol. Y bueno, nosotros ya hablemos de la séptima copa de ira, cuando cae el granizo. Pues si cae el granizo es porque el planeta se congela, obviamente, porque la luz del sol deja de caer sobre el planeta Tierra y deja de calentarlo, entonces el planeta se enfría. Miren, qué increíble. Prácticamente todas las 7 copas de iras tienen una explicación humana. Simplemente, llanamente, las consecuencias de los actos que van a hacer estos hombres. No se olviden una de las noticias que les leí. Bill Gates pretende tapar el cielo, vamos a decirlo así, con un polvo para que no entren los rayos del sol y el planeta no se caliente tanto. ¿Qué tal si esto es parte de las consecuencias de lo que puede venir en el futuro con respecto a las 7 copas de ira? No puede ser tranquilamente, mis queridos hermanos. Yo sé que todo lo que nosotros decimos en este momento no es muy agradable, no son buenas noticias, no son mensajes de paz y tranquilidad, son todo lo contrario, son mensajes de prepárate. ¿Ya? Y muchas personas estarán diciendo, bueno, si van a venir estos catástrofes sobre el planeta Tierra en todas partes del mundo, ¿para qué me voy a ir a vivir al campo? ¿Para qué? Si esto va a ser, son catástrofes que van a venir al nivel mundial. Ahora yo solamente hago la siguiente pregunta. ¿Al pueblo de Israel le afectaron las 10 plagas de Egipto? ¿O fueron protegidos por la providencia divina? Ahí está la clave. Alfonso hablaba de estas personas, los preppers, como se dice en inglés, o los preparacionistas en español. Sí, yo conozco, incluso por donde yo tengo ubicado o por donde yo quiero hacer el puesto de avanzada, yo conozco personas que han venido del extranjero a vivir en esos lugares y tienen, tal cual como le dicen, containers llenos de comida almacenada. Me han contado, no he podido ver con mis propios ojos. Pero miren, mis queridos hermanos, el trasfondo de todo lo que nosotros estamos viendo es un trasfondo espiritual. Y nosotros somos muy privilegiados porque nosotros conocemos la verdad. Nosotros sabemos que lo que se viene al mundo es algo terrible. Y es por eso que Dios, primero que nada, nosotros tenemos que buscar a Dios en un sentido espiritual. Pero y en base a eso, en ese contacto divino, vamos a decirlo así, nosotros llevamos todo esto ya al plano físico, el cual es justamente haciendo caso a la voz de Dios. Vámonos a vivir el campo, mis queridos hermanos. Hagamos todo lo que está en nuestras manos. Hagamos todo, todo. Yo el otro día estaba plantando unos árboles y un hermano me decía, pero hermano, ¿para qué planta árboles? Si ya mismo viene todo. Le digo, hermano, por fe, por fe. Yo hago mi parte y si Dios hace el milagro de que estos árboles produzcan más rápido de lo normal, lo hará Él, pero yo hago mi parte. Ahora, ¿qué tal si me pongo a pensar y decir, no, ¿para qué planto árboles? Así sean injertos. Si ya mismo viene Cristo, no voy a poder cosechar ni un solo fruto, estoy trabajando en vano. Yo simple y llanamente tengo que obrar por fe, mis queridos hermanos. El resto depende de Dios. Y hoy, en la actualidad, no cambian las cosas en lo más mínimo. Al igual que el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, en muchas de las ocasiones cuando fue evidente avanzaron por fe, mis queridos hermanos. Nosotros lo mismo, acordémonos de Gedeón y sus 300 hombres. ¿Cómo pudieron derrotar a un hombre gigantesco, o un ejército gigantesco, perdón? Y podemos encontrar muchos más ejemplos en la Biblia. Pero bueno, termino con esto, ¿no? Mis queridos hermanos, hagamos caso a la voz de Dios si vienen cosas terribles al mundo. Pero nosotros simple y llanamente lo único que podemos hacer es nuestra parte, la parte humana, y el resto dejárselo a Dios. Y simplemente esperar en Él. Continúa mi hermano Velo. Muchas gracias, mi estimado hermano. Gracias a Nelson. Importante la reflexión que nos comentas. Y simplemente para añadir sobre ello, quiero leer, continuando donde habíamos tomado en Segunda de Pedro, capítulo 3, y continuando con el verso 9, para dar la conclusión en esta noche, leo estos versos. El Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, ¿verdad? De nuestro pueblo adventista, nosotros que hemos conocido este mensaje desde toda la vida, nos parecería que simplemente no fue una verdad para nuestro tiempo, ¿no? Quién sabe si para un futuro. Pero el Señor dice aquí que lo que aparentemente parecería ser una tardanza de parte de Dios para llevar a cabo su palabra, tiene un espectro mucho más
profundo, más amplio de lo que en nuestra capacidad humana podemos comprender. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, perdón, disculpe, en el 9. El Señor no trae su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hay un problema, como habíamos dicho en el inicio, ¿verdad? Estamos en guerra y en conflicto, en rebelión. Nuestra propia esencia pelea contra Dios. Pero el Señor ha puesto un mecanismo en el cual nosotros podamos reconciliarnos con Dios y tomar el camino de restablecer nuestra relación con Él y estar listos para una vida sin más impedimentos. Pero hay una condición. Necesitamos arrepentirnos. Y el mensaje en esta noche es una invitación para que cada uno de nosotros no pongamos los dedos en más nadie, sino en nosotros mismos. Necesitamos arrepentimiento. Es lo que el Señor nos da tanto tiempo. Nos da esta experiencia de un proceso, ¿verdad? Que parece eterno, que sí, que el mundo está, ¿verdad?, enfrentando cambios climáticos y eso nos afecta y bueno, vamos de a poquito. Más allá de todo eso, hay una razón del tiempo que tenemos. Que nos arrepintamos de estar separados de Dios. Y continúa el verso 10. Pero, o sea, el Señor nos da un tiempo para arrepentirnos, pero se garantiza. Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Va a tomar por sorpresa, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en ellos hay serán quemadas. Cambio climático absolutamente y rotundamente se viene y vendrá, sea que lo esperemos, sea que no, sea que estemos listos, sea que no. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, verso 11, ¿cómo no debéis vosotros conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Tenemos un objetivo y un estandarte que alcanzar. El Señor nos ha puesto una meta y en nosotros está el procurar alcanzar esa meta. Dice el verso 12, esperando, ¿cómo debe ser nuestro propósito de encaminar hacia esa meta? Esperando y apresurándoos para la venida, dice, del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Más claro que eso, y alguien que nos explique en qué consiste el cambio climático literal, pues aquí está dibujado, hermanos, para que nadie se pierda lo que realmente significa eso. Y se viene. Pero el Señor nos dice, ¿verdad?, que nosotros estemos atentos y preparándonos para ese día. El verso 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si el Señor va a trasladar a su pueblo a un mundo, cielo nuevo, tierra nueva, un mundo donde reina la justicia, es porque aquí tú y yo hemos aprendido a conocer qué es justicia. Si yo desconozco qué es eso, ¿qué me hace pensar que yo voy a estar en un lugar donde se va a practicar eso? Y yo no lo he hecho. Por eso el Señor nos invita a prepararnos, a conocer qué es morar en justicia. El verso 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él en paz, sin mácula y sin reprensión. Son retos, hermanos. Por nosotros mismos podemos producir paz, solo guerra. Podemos producir, ¿no es cierto?, algo limpio, solo manchas. Podemos tener algo recto, somos solamente reprendidos. Pero tomar este llamado, tomar esta apelación y procurar el arrepentimiento y decirle, Señor, que tú hagas en mí
esa transformación de tal manera que en mi experiencia solamente apunte a esa meta. Yo creo que ese es un llamado que el Señor nos hace para reflexionar en el contexto espiritual lo que estamos viviendo. Así que, hermanos queridos, que el Señor nos ayude, que el Señor ponga tanto el querer como el hacer según su buena voluntad en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y Andrés, tus conclusiones para el tema de hoy. Gracias, Alfonso. Creo que tanto Nelson como Galo cubrieron una buena parte. Yo solo quiero nuevamente ratificar un poco más lo que ya Nelson mostró. Nos acercamos ciertamente al día del ajuste de cuentas. Y Dios desea y anhela que su pueblo esté preparado. Estamos mirando que esto no es simplemente algo que pensamos que va a suceder, sino que es algo que ya ha empezado a suceder, que ya está en proceso, por así decirlo. 3 noticias puntuales para ir cerrando. Usted entra a la internet y usted va a mirar aquí el tema del Green Sabbath Project, el tema del proyecto para un sábado verde. La pregunta que hacen es, ¿no hay nada que puedas hacer por el medio ambiente? Sabemos del tema del cambio climático. Nada puede ser una de las mejores cosas que puedes hacer. Noten, ¿cuál es la propuesta? Un día cada semana no hacer nada. ¿Qué significa? Tómate un día de descanso semanal. Haz que sea un verdadero sábado para ti, para la tierra. No conduzcas, no compres, no construyes. Dar un paseo, comer con amigos, juega o lee con tus hijos, cantar, meditar. Celebre la satisfacción. Este es un movimiento ya en acción. Y desde el 2007, como en México, por ejemplo, y ustedes ahora van a entender por qué aún en Ecuador también y en otros países, han cedido las calles para que vayan los peatones y los ciclistas. ¿Qué días? Son los domingos sin automóviles. El domingo está como tal, es el descanso. Usted y yo estamos mirando que el mundo se está preparando para este punto. Ya pasó esta fecha, pero la semana anterior estábamos mirando el domingo sin coches también. Es un día internacional que se está celebrando, los domingos como tal. The Guardian, que es uno de los periódicos influyentes también, habla del domingo lento, la solución sencilla al calentamiento global. Esta es la solución. Esto es lo que quieren introducirnos desde ya y lo que ya está en camino. Pero amigos, mientras miramos que las catástrofes van a ir a un aumento, déjenme decirles que finales de este año 2023 y lo que viene el 2024 estaremos llenos de muchas noticias de aspecto climático, de aspecto de desórdenes y catástrofes naturales en el mundo. Pero usted y yo tenemos que ser llamados la atención. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo que el diablo actúe y Dios mismo va a actuar. Y termino leyendo enfáticamente Romanos 8, vuelvo a Romanos 8, que lo citamos ya. Leo el versículo 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, noten, esto que estamos mirando, esto que vamos a mirar incluso, va a traer aflicción. Pero estas aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con algo. Noten que en tiempo futuro pone algo aquí el apóstol Pablo. Y dice, con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. El Señor quiere manifestar algo en usted, manifestar algo en mí. Y está mostrando la evidencia de que esto que estamos mirando en el panorama tiene que ayudarnos a entender que nuestra preparación es urgente, es necesaria, es importante. Vuelvo a repetir, esta preparación es espiritual. Y usted puede ir a cualquier lugar del mundo llevando Babilonia en su cabeza. Y esto no le va a ayudar. Usted necesita un compañerismo con Dios, necesita conocer quién es ese Dios para usted. ¿Por qué? Porque lo que nos declara el versículo 19 es que el deseo ardiente, noten, el anhelo ardiente, ¿de quién? De las criaturas. El anhelo ardiente de la naturaleza, de los animalitos aún. Cuando usted mira las montañas, los árboles, hay un deseo en la naturaleza, en sí misma. ¿Y cuál es ese anhelo?
que están expresándonos ahora, y por eso estamos mirando el desorden aún climático, es que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amigos, Dios desea avanzar en su plan, desea avanzar en su agenda, con usted o sin usted, conmigo o sin mi persona. Pero Dios tiene que actuar, y en este desarrollo es que el Señor desea llevarnos a una experiencia en la cual el mundo va a conocer quién es Jehová. Usted y yo tenemos que prepararnos para esa eventualidad. La manifestación de los hijos de Dios es simplemente el hecho de haber aceptado a Jesús, de tener un compañerismo con Él, de ser sellados por Él para andar de aquí en adelante mirando a Jesús fijamente hasta el final. Así que, amigo, no se desanime, no se desaliente frente a las vicisitudes, frente a las situaciones que usted pueda ver de aquí en adelante. Lo cierto es que esta es la mejor oportunidad para acudir al Señor y dejarle a Él las consecuencias de nuestra experiencia, de nuestra vida. Sea amigo de Jesús y entonces haga lo que el Señor ha dicho, pero no en sus fuerzas, sino permita que el Señor controle su voluntad y pueda ir abriendo cada sendero de su camino. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por sus conclusiones. Bueno, para ir finalizando, nada más, hermanos, recordarles que nuestra próxima transmisión, tal como lo hemos dicho, va a tratar sobre la nueva encíclica Laudato Si, no se la pierdan, sí, probablemente en 15 días, si no, estén atentos a las redes sociales que estaremos enviando toda la información. Dar las gracias a Giovanni Romero y a Mateo Reyes que nos han ayudado en los equipos. Y también pues recordarles que cada uno de sus servidores tiene un ministerio en redes sociales y en la vida real también, ¿no? Entonces, invitarles a seguirnos en nuestras respectivas redes sociales. A Nelson lo encuentran como Profecías Bíblicas. A Andrés lo pueden encontrar como Perseverando hasta el fin, tanto en Facebook como en YouTube, los dos. Y a nuestro hermano Galo lo encuentran como Galo Salazar mismo, ¿no? O tiene un canal, mi hermano, por ahí escondido. Bueno, sí, tenemos ahí en el Facebook, perdón, disculpen, ahí en YouTube, ahí tenemos precisamente, se llama GES Producciones. GES Producciones, así lo pueden buscar en YouTube a nuestro hermano Galo, y a su servidor lo pueden buscar como Alfonso Adventista. Entonces están invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, agradeciéndoles nada más por su presencia. Vimos que